Hablar de Daenerys Targaryen es hablar del mito antes de la realidad. Porque antes de ser reina, antes de liberar esclavos o conquistar ciudades, Daenerys fue un símbolo. El último suspiro de una dinastía derrotada. La hija del rey loco, nacida entre tormentas y condenada al exilio antes de conocer siquiera su reino. Y a su origen, más que forjarla como gobernante, la moldeó como un emblema, como un destino prometido, pero nunca como una administradora con formación. Daenerys nace en Rocadragón. En plena caída de su casa, su padre, Aerys II, ha sido derrotado, sus hermanos asesinados y los Targaryen son borrados del mapa por Robert Baratheon. Desde su nacimiento, Daenerys carga con una idea muy clara. Ella no es una persona más, ella es la heredera, la portadora del derecho legítimo al trono de hierro. Pero no hay patria, no hay corona, no hay ejército ni aliados, meramente un hermano abusivo que la ve como una herramienta para recuperar el poder de su casa. Daenerys crece sin un hogar, sin educación estructurada, sin tutores políticos ni militares. Su infancia y adolescencia transcurren moviéndose de ciudad en ciudad en Essos, vendida, humillada, criada entre sombras, y sin embargo, es en esa oscuridad donde nace su fortaleza. Aprende a sobrevivir, aprende a resistir, pero gobernar no. Su historia cambia cuando Viserys, su hermano, la vende a Khal Drogo a cambio de un ejército. Es el matrimonio más pragmático posible, una niña vendida por poder militar, pero Daenerys no solo sobrevive, transforma la experiencia en dominio. Gana respeto de los Dothraki, desafía a su hermano y lentamente se convierte en una figura de autoridad. Cuando Khal Drogo muere, ella entra en una pira funeraria. Nace la leyenda. De las llamas surgen 3 dragones y con ellos Daenerys deja de ser una exiliada para convertirse en un mito viviente. A partir de ese momento ya no es solo la hija del rey loco, sino la madre de dragones, la rompedora de cadenas, la elegida. Pero esa identidad nace de la excepción, no de la preparación. Hasta este punto no podemos considerar un éxito político el hecho del nacimiento de los dragones. Es un hecho milagroso, era algo que ella no esperaba, y aunque sin lugar a dudas se convierte en una gran fuerza para ella, no podemos decir que sea por una habilidad política. Durante sus viajes por Essos, su liderazgo evoluciona, desde el instinto hasta una formación primitiva de justicia. En Karth aprende a desconfiar de las élites. En la Casa de los Eternos conoce el poder del símbolo. En las rutas esclavistas se enfrenta al dilema moral. ¿De qué sirve el poder si no se usa para hacer el bien? Y es aquí donde empieza a tomar decisiones que marcarán su futuro político. Decide liberar esclavos, castigar a los poderosos y reescribir los sistemas desde cero, pero lo hace desde un lugar profundamente emocional. Daenerys actúa porque es lo correcto, porque el pueblo lo merece, porque ella sabe cómo debe ser el mundo. Su brújula no es la estrategia, es la compasión. Y cuando llega a Astapor, este sentido común se vuelve una orden divina. Compra a los Inmaculados, libera la ciudad, ejecuta a los amos, y por un momento parece que todo tiene sentido. Ha vencido al sistema desde dentro, ha usado el juego del poder para aplastarlo. Luego viene a Yonkai, misma fórmula, más esclavos liberados, más gloria, más aclamación. Daenerys es la heroína que todos esperaban, pero nuevamente esto no es gobierno, es liberación. Y cuando finalmente llega a Meereen, la ciudad más poderosa de la Bahía de los Esclavos, la narrativa cambia. Ya no basta con liberar, ahora tiene que administrar. Es ahí donde su historia empieza a encontrarse sus limitaciones. Daenerys es un personaje que yo personalmente admiro mucho, pero sin embargo, una vez que lo analizo desde la lupa de las ciencias políticas, te das cuenta que Daenerys nunca fue instruida en diplomacia, nunca fue instruida en seguridad pública, en gestión y en ninguna rama que se podría considerar útil para administrar una ciudad. Su única fuente de poder ha sido moral, el ejército de esclavos liberados y la legitimidad mística que le han dado sus dragones. Pero gobernar una ciudad implica más que tener el poder para subyugarla. Gobernar implica algo distinto: entender alianzas locales, leer a las élites, prever reacciones sociales, negociar con enemigos que no se rinden en el campo de batalla o no pueden ser derrotados en ese campo. Y Daenerys no estaba lista para eso. Cuando los hijos de la arpía comienzan a asesinar a sus soldados en Meereen, cuando la tensión social crece y la ciudad entra en caos, Daenerys recurre a lo único que conoce: la fuerza. Desde este momento podemos decir a todas luces que Daenerys poco a poco se va convirtiendo en una dictadora, porque los problemas públicos de una ciudad como Meereen no son para conquistarlos, es un sistema social que se tiene que reconstruir, y justamente ahí es donde la carencia de herramientas políticas se hace evidente. Hasta este punto de su historia, Daenerys ha sido una revolucionaria exitosa, ha cambiado vidas, ha roto estructuras, ha ofrecido esperanza, pero no ha demostrado saber construir. Su liderazgo es carismático, simbólico y moral, pero no técnico o institucional. De hecho, las ciudades que gestiona ya estaban ahí antes de que ella llegara. Por lo tanto, no construye realmente nada. Y lo más preocupante es que ella no lo nota. Cree que liberar es lo mismo que gobernar.
Cree que su voluntad basta para transformar realidades. Cree que el pueblo la seguirá siempre solo por ser quien es. Hasta llegar a Meereen, Daenerys ha vivido una vida extraordinaria, pero su camino hacia el trono no la preparó para el trono. Lo que la trajo hasta ahí fue su sentido común, su impulso moral y su convicción. Pero ninguna de esas cualidades por sí sola construyen gobiernos sólidos. Y sí, su historia hasta este punto es la historia de una mujer poderosa, pero no por ello una buena gobernante. Daenerys Targaryen llega a Meereen montada en el prestigio de sus victorias anteriores. Ha liberado a los esclavos de Astapor y Yunkai, ha ejecutado a los amos sin clemencia, y ha ganado fama como rompedora de cadenas. Su nombre ya no solo inspira esperanza entre los oprimidos, también impone miedo entre los poderosos. Es una fuerza de la naturaleza, una tormenta que arrasa con los viejos órdenes. Pero cuando entra en Meereen, todo cambia. Meereen no se rinde como las otras ciudades, no se somete tan fácilmente. Aquí Daenerys decide quedarse y gobernar, ya no basta con conquistar, ahora debe administrar, y en ese momento la imagen de heroína empieza a desmoronarse ante la realidad compleja del poder. Lo primero que enfrenta es el dilema de la esclavitud. Daenerys, fiel a sus principios, prohíbe el sistema esclavista, libera a todos los cautivos y castiga a los amos. Incluso llega a crucificar a 163 señores de Meereen, como respuesta a los niños esclavizados que encontró en su camino. La decisión, aunque emocionalmente comprensible, es políticamente torpe. Es justicia vengativa, no restaurativa. No se basa en investigaciones ni en juicios, se basa en su criterio personal. En esa lógica, el ojo por ojo que no construye legitimidad, sino resentimiento entre los propios pobladores. Los antiguos amos no desaparecen, se ocultan, conspiran y pronto resurgen como los hijos de la arpía. Un grupo insurgente que desata una ola de violencia brutal contra los soldados de Daenerys. La ciudad se vuelve simplemente ingobernable. Los mercados colapsan, las tensiones sociales explotan y la paz que prometía su llegada se convierte en una guerra civil larvada. Y sin embargo, esta es una guerra civil que se hubiera podido evitar. Y aquí es donde Daenerys comete uno de los errores más grandes de la administración pública. Utiliza a los Inmaculados para pacificar la ciudad. A primera vista parece una decisión lógica. Son leales, disciplinados, obedientes, pero no están entrenados para labores civiles. Los Inmaculados son soldados de guerra, no policías urbanos. No entienden la dinámica social, no conocen la ciudad, no tienen tacto con la población. Su presencia, en lugar de generar seguridad, provoca miedo y desconfianza. Comienzan las redadas, los asesinatos selectivos, las emboscadas. Meereen se convierte en un campo minado donde reina la paranoia. Güey, están usando lanzas en una ciudad, en un callejón. O sea, si los mejores soldados de todo Juego de Tronos caen como moscas contra unos güeyes con unos cuchillos, es que el error no lo están cometiendo ellos. Es que algo estás haciendo mal como gobernante. Los mejores putos soldados de todo el universo cayendo por cuchillos. Lo digo todo y lo digo nada. Y es aquí donde vale la pena detenernos y darnos cuenta de que en Westeros sí entienden la diferencia entre el ejército y unidades civiles. Las fuerzas armadas en ningún gobierno son útiles para reemplazar a las instituciones de carácter civil. En Desembarco del Rey existe la guardia de la ciudad. Aunque corrupta, su función es clara: mantener el orden sin convertir las calles en campos de batalla. Pero Daenerys no tiene esa diferenciación. Gobierna como si toda respuesta al conflicto debiera ser militar, porque es lo único que conoce. Otro de sus errores fue no crear mecanismos de inclusión. En lugar de construir un nuevo modelo social o de justicia, Daenerys genera una inversión en el poder. Los antiguos amos son humillados, los antiguos esclavos son empoderados, pero no hay un proceso que reconcilie a ambas partes. La ciudad en este sentido queda sumamente dividida en su estructura social. Un grupo odia a otro, y en ese sentido solo basta una chispa para que todo explote. Y mientras esto ocurre, su consejo de gobierno es una mezcla improvisada. Missandei, una esclava con gran inteligencia, sí, pero sin experiencia administrativa. Gusano Gris, comandante militar convertido en jefe de seguridad. Barristan Selmy muere en las calles por la insurgencia. Jorah Mormont es expulsado por traición. Y finalmente queda Daario Naharis, su amante y mercenario sin mayor formación. Ninguno tiene una comprensión política real. Nadie en ese grupo ha gobernado una ciudad, y eso se nota. Con la llegada de Tyrion Lannister y varios Larañas se vieron los primeros pasos a una administración pública eficiente. Intentan implementar políticas económicas para reactivar el comercio, como permitir que ciertos amos liberen a sus esclavos con incentivos. Pero los acuerdos son débiles, inconsistentes y muchas veces contradictorios. Daenerys y posteriormente Tyrion quieren convencer a todos, a los esclavos, a los ex amos, a los soldados y al pueblo. Pero, sinceramente, no hay mayor fórmula al fracaso en la política que tratar de complacer a todos. Simplemente,
es algo imposible. Además, cuando los hijos de la arpía asesinan a un noble que colaboraba con ella, Daenerys reacciona con miedo. Decide arrestar a sospechosos sin pruebas, encierra a los dragones y al final ejecuta públicamente a un hombre sin juicio, lo que termina provocando un motín. El símbolo de la justicia se convierte, en cuestión de segundos, en la figura del autoritarismo. Y es que Daenerys en esencia no distingue entre justicia y castigo. Su concepto de gobernar está más cerca del castigo ejemplar que de la construcción institucional. No sabe negociar, no delega sus funciones a otros expertos, no consulta. Gobierna con intuición, por valores personales, por emociones, y eso puede ser inspirador en batalla, pero es peligroso en el gobierno. Quizás el mayor problema de Daenerys en Meereen es que no entiende que gobernar no es como liberar. Cree que basta con romper las cadenas para que la sociedad se deconstruya sola. Pero esto no es así. Una sociedad no va a volver a renacer por sí misma. Necesitan crear instituciones que logren que esa reconciliación sea posible. Sin embargo, Daenerys nunca invierte en estas estructuras. No hay una visión a largo plazo. Su mandato está lleno de decisiones que apagan pequeños fuegos, pero no previenen incendios futuros. Y sin embargo, sigue teniendo el poder, porque lo que sostiene su gobierno no es la estabilidad, sino el miedo a sus dragones. Su autoridad no descansa en instituciones ni en un estado funcional, descansa en el temor que generan sus criaturas mitológicas. Y aunque esto funcione momentáneamente, en la realidad es un poder bastante personalista, frágil y que en cualquier momento puede colapsar, como posteriormente hace cuando ella no está. Y es donde yo pienso que Daenerys como política ve el poder como una extensión de sí misma, no como una herramienta institucional para hacer el bien. Cada decisión está mediada por lo que ella cree justo, por lo que siente correcto. Y aunque esto puede ser admirable desde la ética personal, es insuficiente para gobernar una ciudad dividida, compleja y herida. Al final deja Meereen no porque lo haya resuelto, sino porque se le da la oportunidad de volver a su hogar, dejando a Dany Naharis una persona con nula preparación política en el puesto. La etapa de Daenerys como reina de la Bahía de los Esclavos es un experimento que no termina de concretarse y yo personalmente no podría decir que es un gobierno exitoso. Y aunque ese fracaso parece enterrado cuando parte hacia Poniente, la sombra de Meereen la seguirá, porque los errores que cometió ahí no los corrigió, solo los pospuso. Después de años de exilio, de conquista y de intentos fallidos por gobernar esos, Daenerys Targaryen finalmente pone un pie en Westeros. Lo hace no solo como heredera legítima del trono de hierro, sino como una figura casi mesiánica, la madre de dragones que cruzó un continente liberando pueblos, desafiando tiranos y acumulando poder. Pero lo que encuentra al llegar a Westeros no es admiración, es desconfianza. Westeros no la conoce. Su apellido, lejos de inspirar respeto, aún despierta miedo. La memoria del rey loco sigue viva en las casas nobles. Daenerys llega con dragones, con un ejército extranjero y con un discurso de justicia que suena más a conquista que a reconciliación. Westeros, al contrario de esos, tiene estructuras, reglas, juegos de poder antiguos. Aquí el carisma no basta, aquí todo se negocia o se rompe. Y una triste realidad es que Daenerys no sabe negociar. Es más, piensa que negociar es sobajarse. Desde su llegada a Rocadragón exige lealtad, no propone una alianza, no se gana a los líderes regionales, exige sumisión. A Jon Snow lo trata como subordinado. Las serpientes de Dorne e inclusive los Tyrell solo están con ella por venganza a Cersei, no porque realmente la admiren. A los Stark los acaba viendo como un obstáculo. Incluso Tyrion, su mano, lo escucha cada vez menos. No entiende que en Westeros el poder no se impone con fuego, se construye con alianzas. O bueno, al menos si quiere ser amado. A diferencia de Meereen, ahora sí tiene un consejo más experimentado. Tyrion, Varys, Davos, Jon. Pero Daenerys llega el punto en el que no escucha, porque ya no es una gobernante en formación. Ahora se cree destinada. El mito la ha consumido. Cada pérdida, el rechazo del norte, la muerte de Jorah, la ejecución de Missandei, profunda su aislamiento. Sus decisiones empiezan a alejarse de la justicia y a acercarse al castigo. Cuando Cersei decapita a Missandei, Daenerys no planea una estrategia, jura venganza. Cuando Jon se niega a amarla públicamente, no intenta persuadirlo, lo amenaza con el miedo. Poco a poco la justicia se convierte en resentimiento y el resentimiento en furia. Lo más trágico es que los errores de Meereen se repiten, pero ahora con consecuencias que no podrá cambiar. Cuando decide atacar Desembarco del Rey, Daenerys ha perdido a 2 de sus hijos, parte de su flota y buena parte del apoyo popular. Pero aún tiene una carta, el terror. La ciudad se rinde, las campanas suenan, el enemigo ha caído y entonces ella lo quema todo. En uno de los momentos más impactantes de la serie, Daenerys convierte su victoria en una masacre. Quema soldados rendidos, civiles, niños, madres, familias enteras, no porque fuera necesario, sino porque ella dice que ellos eligieron a su reina y no fui yo. Este acto no es un error táctico.
es una decisión política. Es la conciliación de una ideología que ha arrastrado desde el inicio. Gobernar desde la emoción, desde la intuición moral, desde la voluntad unilateral. Solo que ahora la herramienta ya no es una ciudad ocupada, sino un dragón sobre una capital rendida. Muchos fanáticos interpretaron esto como una traición al personaje, inclusive como una mala escritura. Y yo estoy de acuerdo, este cambio es sumamente apresurado y por ende creo que muchas personas no lo entendieron como yo. Yo estudio las ciencias políticas. Y cuando decidí estudiar a Daenerys Targaryen para hacer este video, me di cuenta que Tyrion estaba en lo correcto. Daenerys, muchas de las decisiones que tomó para este punto son resultado de una persona que nunca fue cuestionada y nunca dejó de recibirse consejos cuando ya obtuvo el poder. Es la consecuencia lógica de cómo gobernó siempre. En Astapor crucificó a 163 hombres sin juicio. En Meereen ejecutó sin pruebas. En Poniente solo amplificó esa fórmula. El fuego como solución, la fuerza como argumento, el miedo como política. Y lo más preocupante es que ella lo hace por el bien común. Daenerys está convencida que su visión del mundo es justa, necesaria e inevitable. En sus propias palabras, ellos no conocen lo bueno, así que tengo que mostrarles cómo se ve. Es la lógica de un salvador autoritario, imponer la utopía por la fuerza, porque ella sabe lo que el pueblo necesita, incluso si el pueblo no está de acuerdo. Al final es asesinada por Jon Snow, no por odio, no por venganza, por temor a lo que ella representa. Jon entiende lo que Daenerys no pudo. El poder sin límites, incluso cuando nace de buenas intenciones, siempre se convierte en tiranía. Su muerte no es solo la caída de una reina, es la caída de una idea, que basta tener la razón para gobernar, que la pasión basta para construir, que el dolor personal otorga legitimidad para imponer la paz con fuego. Lo trágico de Daenerys es que no puedo pensar que sea un personaje malvado. Son ideas nobles marcadas por la tragedia. Obsesionada por no repetir los errores de su padre, pero al no tener una formación, ni límites, ni instituciones, repite el ciclo con otro nombre. Porque el problema no es la dinastía Targaryen. El problema es darle tanto poder a unas personas sin contrapesos, sin instituciones y sin darles la madurez para poder manejarlo. Al final del día, visto desde las ciencias políticas, la Casa del Dragón cayó el mismo día que Robert Baratheon golpeó el pecho del príncipe Rhaegar. Murió el día que no pudieron transmitir sus enseñanzas, su visión del mundo y sobre todo, instruir correctamente a los sucesores para saber cómo gobernar. El rey Viserys lo entendía cómo se debía gobernar. El día que él faltó, el reino sufrió con gran amargura, puesto que ninguno de sus sucesores estuvo listo para utilizar de forma correcta el poder que se les otorgó, y años después ese problema lo heredarían los últimos miembros de su casa. Daenerys y Viserys en el exilio no tenían forma de saber la formación de los reyes. ¿Y puedes juzgarlos? Dos niños que nunca aprendieron cómo gobernar y con la presión de un legado que los oprimía. Daenerys fue consciente desde el principio que si Khal Drogo le entregaba un ejército a su hermano, este no sabría qué hacer con él, pero no se dio cuenta nunca que ella tampoco había sido instruida para gobernar. Solamente dos frases: sangre y fuego. Y ese lema es para conquistar, no para gobernar. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por haber visto este video. Si te interesa la ciencia política, te dejo aquí abajo mis dos canales: Chovy Silva, donde hablamos de temas sociales y de la actualidad, y Chovy Ficticio, donde abordamos la ficción y el mundo de la fantasía desde las ciencias políticas. Ambos enlaces están aquí abajo y sin más nos vemos en un próximo video.